Bueno, y arrancamos un nuevo podcast del despertar de la riqueza. Estoy súper bien acompañado, feliz de que haya aceptado nuestra invitación María Clara Ruiz, más conocida como Macla. Ella es mentora, networker en el tema financiero, ¿no es cierto? Pero cuéntanos más de ti. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi querida Macla. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, primero por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Y bueno, para comenzar, contarles un poco de mí. No siempre fui mentora financiera, no siempre fui inversionista. De hecho, era muy mala manejando mi dinero y mis inversiones hace 6 años. Y a pesar de que incluso ganaba bien, ni siquiera que ganaba mal, no es la triste historia de no tenía dinero, ganaba mal, pues para nada, tenía un buen cargo. Perdón que te corte, porque eso se ha venido yendo mucho, ¿no? Así es. O sea, dices, no, estaba mal y ahora di el gran paso, pero en tu caso estabas bien, o sea, tenías un buen trabajo, etcétera. Estaba bien, yo trabajé durante 12 años en una empresa, una corporación química, 12 años, llegué a la gerencia, comencé a los 18 años guardando papeles, contestando teléfonos, ahí no iba tan bien. Sin embargo, como estudiante en ese tiempo que me ganaba $180, que era el básico, me parece, pues era para mí mucho dinero como estudiante. Y pues bueno, fui escalando, estudié mi carrera que fue Administración de Empresas y Negocios, hice mi MBA, pues yo decía, más títulos, más conocimiento, más títulos, más conocimiento. Tengo alrededor de unos 10 títulos, creo, entre cursos, conferencias, especializaciones. Y llegué a la gerencia administrativa financiera, que, bueno, tampoco es que ganaba re bien, porque en el Ecuador gerente, pues probablemente no sea algo que gana uno tan bien. Sin embargo, pues era un buen sueldo. ¿Cómo se pensaría, no? Exactamente, uno piensa que no, gerente, unos $10,000. Ya estoy top, ya estoy bien, no necesito nada más. Sí, pero al ser como empresas pequeñas y medianas que vivimos mucho aquí, pues ganaba alrededor de $2,500, que, bueno, me las acomodaba, viajaba, vivía sola, compré mi auto, o sea, como las buenas decisiones financieras que siempre nos dicen. O sea, compré el auto y yo decía, pues bueno, llegué a una buena decisión financiera y compré el auto. Luego compré otro auto mucho mejor. Y pues bueno, mis buenas decisiones financieras se fueron prácticamente al caño cuando yo me quedé sin trabajo, porque a pesar de que ganaba bien, mi cultura de ahorros se daba solo para viajar. O sea, ahorraba todo el año, viajaba y otra vez estaba en cero. Nunca invertí, nunca hice una inversión, nunca hice nada de inversiones inteligentes, a pesar de ser financiera incluso de profesión. El no tener una fuente de ingreso, pues prácticamente me llevó a acarrear una deuda de más de $12,000 al final, cuando me quedé sin trabajo, en medio de un paro aquí en el Ecuador de 19 días en octubre del 2019. Y pues bueno, ahí comenzó pues el antes y después de Macla. Ahí fue el cambio. Así es. Ok, ¿y qué pasó cuando trabajabas? ¿Ahorrabas? ¿Tenías alguna cultura de finanzas? ¿Algo aprendiste por tu carrera también? Pero no era como tan llevado a la parte personal, sino más bien gano, gasto, y algo así. Así es. Hay algo que se llama personalidades financieras, y yo me consideraba que era un tipo de personalidad que se llama el ahorrador compulsivo y el gastador compulsivo, porque ahorraba todo el año. O sea, en mi cuenta probablemente había mucho dinero, pero me iba a un viaje súper bueno y me lo gastaba todo. O sea, ahorraba compulsivamente todo el año, pero me lo gastaba en una sola cosa. Pero te sentías bien, ¿no? Dices, me sentía estoy ganando bien. Y estoy súper bien. Así es. Y cuando se iba acabando el viaje de turismo o de vacaciones, ya ibas sintiendo, y ahora me toca regresar a trabajar para pagar esto que no estaba contemplado. ¿Te pasaba eso? Totalmente. Bien. O sea, era como que otra vez decía, ay, el estrés de otra vez volví desde cero y tengo que volver a ahorrar todo el año. Y claro, o sea, uno nunca piensa que se va a quedar sin el trabajo. O sea, 12 años, una sola empresa, no tiene eso en su mente. Yo decía que soy el activo fijo de la empresa. Pero mi cultura financiera, como tú dices, era las finanzas empresariales, el debe haber, revisar los balances financieros, más finanzas personales, creo que cero. Y eso es lo que pasa mucho, ¿no? O sea, y ahora nos vas a conversar cómo fue tu cambio, pero se ve mucho el tema de una persona que sabe de finanzas, pero lo aplica en la empresa y muchas veces no lo aplica en su vida diaria, ¿no es cierto? Así es. Ok, y bueno, pasó esto, fue ese quiebre, te quedaste sin trabajo, tienes una deuda o tenías una deuda, ¿no es cierto? Y ahí es cuando decides dar este salto a instruirte más para la vida financiera personal. De hecho, mi mentalidad decía, busca otro trabajo, porque para mí era lo único que existía. De hecho, culturalmente y en la creencia que tenía, mi padre siempre me decía, si tú sacas muchos títulos, buscas un buen trabajo, eso es la tranquilidad financiera. Entonces, mi primer paso fue, voy a hacer una hoja de vida, tengo más de 10 títulos, he sido gerente, 12 años estables en una sola empresa. De ley me contratan. ¿Quién no me va a querer contratar y pagar bien, obviamente? Yeah. Pero claro, la realidad pues no fue así. Me ofrecían tal vez un cargo en donde me decían, está sobrecalificado, sobrevalorada,
Me decían que incluso por mi edad ya podía ser reproductiva como mujer y que era difícil contratarme. Y lo que máximo me ofrecían en ese entonces era por el paro de octubre y pues la situación económica que todos los países vivimos toda la vida, me ofrecían máximo $800. Entonces pasar de $2,500 a 800 con deuda y siendo una mujer independiente, o sea, pagaba mi renta, comía, todos, vivía sola desde los 23 años, pues ahí yo me di cuenta que eso no me iba a alcanzar ni para pagar la deuda de la tarjeta de crédito, porque era de la tarjeta de crédito, ni para pagar la renta del buen departamento donde a mí me gustaba vivir, porque uno comienza a tener un estilo de vida que luego no lo quiere bajar. Ganas más, gastas más. Exactamente. Entonces yo decía, no, irme a vivir a una mala zona donde yo vivo en una buena zona. O sea, era como que claro. no puedo hacer eso. Y ahí es cuando viene el cambio. Ok, y tú mencionas octubre y fue muy pegadito a la pandemia que empezamos, que nos tuvimos que quedar en casa. ¿Cómo fue ese tiempo? O sea, y te quedaste sin trabajo en octubre. Correcto. Yo comienzo más o menos por desesperación financiera, no por creencia, en el mundo de las redes y del network, casi en diciembre del 2019. Okay. Comienzo, ¿no es cierto?, muy escéptica, diciendo, algo tengo que hacer. O sea, lo peor que puede pasar es que no me funcione y ya, y sigo buscando trabajo, me busco uno de 800 para... Fuiste como un backup nada más. Fue como que... Para salir. Salgamos de esto, pero comencé a leer libros de Robert Kiyosaki. Ya había leído de joven, Padre Rico, Padre Pobre. Comencé a leer libros como El negocio del siglo XXI, Escuela de negocios, entre otros libros. Pero me di cuenta con el tiempo también que tenía mucha información, pero no accionaba. Okay, sí, por eso yo siempre le digo a la gente, o sea, si lo viste y no lo usaste es como no haberlo visto, o vas a quedarte viendo, vas a tomar acción. Yeah. Porque comencé a llenarme de información, me comenzó a ir bien obviamente en la industria, no me quejo, hice varias inversiones malas, obviamente comencé a viajar cuando todavía no había pagado mis deudas, porque todavía tenía esa mentalidad anterior. Sin embargo, pues llega pandemia prácticamente, nos encierran, y ya me quedo 6 años en la industria prácticamente de las inversiones, del mundo digital, y pues bueno, con muchos cambios. Ok, y de ahí no has dejado esta parte. No he dejado. Llevo más de 4 años y medio en el mundo de las inversiones, llevo 6 años en el mundo del network marketing, y pues bueno, me apasiona porque obviamente yo siempre le digo a la gente, es como cualquier negocio, hay que darle mucho esfuerzo. Sin embargo, creo que me ayudó mucho a crecer. O sea, me ayudó a tener mucha información que probablemente antes no tenía en un trabajo tradicional, no tenía en la universidad tradicional, sobre crecimiento, sobre finanzas. Pero también me di cuenta de algo en el camino, y es que muchas personas tienen acceso a este tipo de información. O sea, he visto personas que leen Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero, Piense y hágase rico, Los secretos de la mente millonaria. Sin embargo, su situación no cambia. Y decía como que, ¿qué está pasando con las personas que tienen esa información hoy? Porque es una realidad, ya no es que la gente normalmente no tiene la información, sino que cómo ellos llevan esa información a la acción. Ah, ok. Y eso es lo que haces ahora, o sea, eso transmites, das pasos, pautas y te empiezas a convertir en mentora de finanzas. Así es, o sea, yo me di cuenta que leía sus libros, o sea, he leído Los secretos de la mente millonaria y Piense y hágase rico creo que alrededor de 10 veces. Sin embargo, me daba cuenta que no tenía ningún resultado financiero y yo decía, pero si ya leí el libro que me dijeron que me iba a llevar a la libertad financiera. Tengo la mina de oro, ¿qué pasa? Yo tengo la mina de oro, ¿por qué no estoy llegando a eso? Y me di cuenta que claro, que era solo información en mi mente, pero que no lo estaba llevando a cabo. Entonces, obviamente ya comencé a dedicarme a que esa información ya no se quede solo en un taller, en un seminario, en un libro, en un aprendizaje, sino que qué herramientas, ¿no es cierto?, y qué vehículos pueden llevar a las personas a que esa información la lleven a la acción. Chévere. ¿Y cómo descubres esto? Porque una cosa es tener la información, aplicarlo uno mismo, pero otra cosa es transmitir y pasar esa información y hacer que las personas tomen acción también. Creo que todo comenzó porque cuando yo leo un libro es como que no soy de las personas que leo un libro en una semana, no, nunca he sido. Yo me tomo mucho tiempo en leer un libro, o sea, yo subrayo, hago mapas mentales, saco resúmenes. Y todo comenzó, creo que porque más que leer un libro, comencé a estudiarlos. ¿Okay? Entonces, ese cambio de leer un libro, hay mucha gente que los lee. Pero, por ejemplo, había personas que me decían, no, ya leí Los secretos de la mente millonaria, muy bueno. Yo le digo, ok, cuéntame algo del libro. Como que algo de que tienes que escribir algo de las creencias, algo así es.
Entonces yo decía, ok, lo leyó, pero no lo entendió, no recuerda, o sea... No lo interiorizó. No lo interiorizó. Entonces yo me di cuenta que muchas personas hacen eso y por eso yo comencé, en vez de leer, incluso tenía cursos de lectura rápida, que yo decía, es que cuando leo muy rápido, probablemente hay personas que les funcione, a mí no me funciona porque prácticamente la información se me va. Entonces comencé de verdad a leer libros así en 3 meses, en 6 meses, pero los subrayo, les pongo stickers, les saco resúmenes, a estudiar la información y ver cómo yo lo puedo llevar a la vida real. Porque es, no sé, yo creo que tal vez como la Biblia, cada uno lo interpreta de diferentes formas. Yo creo que los libros también, dependiendo si tienes un trabajo, si tienes una situación financiera u otra, o si tienes un emprendimiento que es más grande, más pequeño, se va a llevar a la cancha de diferente manera. Entonces es eso, cómo aplicas esa información dependiendo de tu situación también. Claro, y hay que ver cómo estás personalmente de tu ser para ver lo que dices tú justamente es cómo lo aplicas, porque libros y información hay muchísima, ahora sobre todo que hay demasiada información tan fácil de adquirirla, pero la acción es lo importante, ¿no? Pero viene antes de ese ser. Totalmente. ¿Cómo cambió ese ser en ti? ¿Cómo te diste cuenta? Porque el ser siempre está, pero ¿cómo te diste cuenta para aplicarlo ahora? Yo me di cuenta haciendo algo que le recomiendo a todo el mundo ahora. Vaya a terapia. O sea, mi consejo número 1 para las personas es vaya a terapia, porque yo puedo guiarle mucho a la gente en un sector, sin embargo entiendo que lo que están viviendo muchas veces son creencias, son paradigmas o son situaciones que han vivido de mucho de infancia. Y todas esas creencias, paradigmas, problemas, retos que tuvieron, sobre todo en su infancia, son lo que les llevó a no accionar, son lo que les lleva a tener información, pero por estas creencias y paradigmas. Entonces sí, yo de verdad el consejo número 1 que le doy a todo el mundo es vaya a terapia, porque creo que la terapia de verdad te hace interiorizar esas cosas subconscientes, porque hay veces que no se te ha pasado ni te das cuenta, es como que, no, yo no me acuerdo que mi padre me haya dicho nada de eso, pero es que subconsciente. Te castigó por el dinero, cosas de esas. Exacto, entonces de manera subconsciente tienes esas creencias que probablemente yo personalmente le digo, o sea, yo no soy terapeuta, entonces no te puedo ayudar, anda a terapia, ¿ok? Ese es un tip. La segunda sí es tener la información correcta y ordenada, porque la gente ve información en el internet como así, pero no tiene como un esquema ordenado, o sea, cuál es el paso 1, 2, 3, 4, y por eso ven demasiada información, se marean y terminan no haciendo nada. No hace nada. Entonces una estrategia correcta, que es importante, o sea, estrategias desde salir de deudas, desde cómo maximizar ingresos, ¿no es cierto? Pero por más que le dé la ruta correcta, si esa persona no está preparada en su interior, en su ser, no lo va a aplicar. Entonces es trabajo interno, es estrategias y es tener vehículos que les puedan llevar obviamente luego a pagar esas deudas y maximizar. Qué interesante, porque bueno, estamos en el mismo mundo y parte también de mi teoría, del análisis y del estudio que he hecho, es siempre entrar desde la raíz. Y me parece súper curioso que digas que hay que pasar a terapia primero, porque eso es lo que yo también hago. Cuando viene alguien y me dice, quiero arreglar mis finanzas, lo que hacemos es, ¿cómo estás tú primero? ¿No es cierto? Entonces, eso es tan importante y me alegra que lo hayas tomado, que lo hayas dicho acá, porque a nuestra audiencia lo que les interesa es crecer, pero a veces buscan mucha información solo de finanzas. O sea, ¿cómo hago que mi dinero produzca y crezca mucho? Cuando estás interiormente frenado, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante, y por eso hay especialistas también para eso. O sea, el ir a una terapia no quiere decir que estás loco o que estás mal, sino que estás responsabilizándote de tu ser, ¿no es cierto? Y también creo que como coach sí tenemos mucha información y mucha guía para comenzar a ayudar a las personas, como desde comenzar a cambiar sus creencias y sus paradigmas, ¿no es cierto? O sea, todo comienza desde ser consciente de lo que piensas del dinero y comenzar a cambiar la palabra. Que yo creo que como coach sí tenemos las herramientas para ayudar a ese tipo de personas, o sea, comenzar a cambiar su conversación sobre el dinero, su información sobre la abundancia. Entonces, por eso para mí siempre ha sido como un trabajo como complementario, ¿no es cierto?, con un terapeuta, porque ellos trabajan como una parte más inconsciente profunda y nosotros obviamente también en el área del ser, de la abundancia, tenemos muchas herramientas para ayudar a las personas como un complemento también de esa primera parte que dices, como dices tú, es la más importante. Como la raíz. Qué chévere, Makla, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vas a ir contando
¿cómo ahora te desenvuelves? ¿Qué haces? ¿Cómo son tus charlas? ¿Y qué logros has tenido? ¿Y cómo ves a la gente crecer? ¿De acuerdo? Listo. Así que no se vayan. Abrir las alas, salir a volar, con un nuevo puedo soñar. Nuevas culturas quiero descubrir, la vida al máximo quiero vivir. Bueno, estamos de regreso aquí con Macla, que está este tema interesantísimo. Cuéntanos ahora, ¿cómo cuando das una charla, qué sientes? ¿Ves tu vida anterior cuando eras dependiente, ¿no es cierto? Que estabas bien, no había problema, pero ¿cómo la mentalidad ahora, cómo te llevó y qué es lo que estás viviendo ahora? Uy, yo creo que hubo un cambio de verdad muchísimo y muy fuerte desde la parte personal, porque sí, yo sí venía con muchas creencias y paradigmas del dinero personalmente, entonces yo siento que coherentemente tuve que yo trabajarlas primero para luego llevar a la gente lo que a mí me ha funcionado. En mis charlas, pues yo creo siempre en hacerlas muy interactivas, me gusta mucho llevar a la ironía, un poco el sarcasmo y el humor, porque hay muchas cosas allá afuera, ¿no es cierto? Muchos gurús que te enseñan cosas que a mí de verdad me dan risa con la información que tengo. Entonces, mucho en mis charlas de mi marca personal, pues hago una pequeña sátira de lo que te venden mucho allá afuera de las finanzas, del dinero rápido también. Hágase rico con este programa, exacto, etcétera. y muestran el Ferrari y es que están en Dubái todos. Y no quiero decir que no sea posible, quiero decir que no todo el mundo va a alcanzar eso o que va a ser un proceso diferente para todos. Y por eso yo creo que tú tienes que mostrarle a la gente el proceso más que netamente el resultado de a dónde te pudiste viajar. Yo en mis redes sociales, pues por ahí comparto algo lindo sobre mis viajes, pero no es como que, gracias a mi negocio te vas a ir de viaje, porque incluso no todo el mundo lo va a lograr. Y pues bueno, lo hago muy interactivo, a mí me gusta mucho interactuar con el público, que la gente converse de verdad, o sea, que me vaya contando en medio de los seminarios lo que siente, cuáles son sus creencias, qué le decían del dinero, quiénes tienen deudas, quiénes se sienten frustrados por las deudas, porque incluso nos reímos mucho mientras vamos interactuando con el público. Y que creo que es una forma súper interesante que se quede la información acá, ¿no? Yo había puesto algunos ejemplos, digo, ¿cuándo te acuerdas tú de una fiesta? Cuando la pasaste bien. Pero ¿y cuándo no te acuerdas? Cuando estuviste aburrido. Entonces, creo que eso es importante y te felicito por eso porque creo que estás llegando al punto que necesita la gente. Ahora que hay tanta información, donde lo que tú comentas es cierto, que hay muchas personas que es su negocio, sabrán cómo lo hacen, pero no están yendo al punto real. Sí, eso ¿No es sí cierto? Y sobre todo cambiar esta cultura de que la gente tiene mucho miedo a invertir. O sea, es muy chistoso cuando hablamos de creencias y paradigmas que sale el mundial y la gente a cuatita se compra la última tele. Ahorita que viene el concierto de Shakira, todos los que me decían que no tenían para negocios un dinero ya se compraron la primera fila. O por ejemplo, me dicen no tengo dinero y ya están en la playa. Ese es cambiar esa cultura muchísimo de por qué nos es tan fácil gastar, pero por qué nos es tan difícil invertir. Entonces, no hay la cultura, ¿no? No hay cultura No hay de cultura. inversión. Entonces, yo tengo una cultura muy alta hoy, después de varios años de trabajar en mí de inversión, o sea, de ver oportunidades de negocios, de invertir dinero, de multiplicar dinero, porque incluso creo que en mi época más difícil financieramente, invertir fue lo que me sacó del problema financiero. Entonces, probablemente puedo decir no tengo dinero. Entonces, yo siempre que le digo a la gente, cuando no tienes dinero, es cuando más debes invertir, pero obviamente debes saber en qué invertir, que es importante. Y además, ¿qué acciones tomar en la inversión, no es cierto? O sea, es decir, no es que pones un dinero y ya te quedas sentado y te empiezas a ver los ingresos, las utilidades. Hay algunas así, pero dependiendo de la condición de cada persona, Así es. se tiene que hacer un trabajo, ¿no es cierto? Así es. Yo siempre le digo a la gente, el que no hace nada no gana nada. Entonces eso es importante, el que no hace nada no gana nada. Siempre va a haber un esfuerzo, porque hay gente que me dice, quiero dedicarle a un negocio 1 hora al día y ganarme $10,000. Y yo le digo, pues cuéntame en qué negocio allá afuera con 1 hora al día te ganas $10,000 para yo irme a ese negocio. Claro. Es también la época de, con el internet, no sé si te has dado cuenta, la gente busca muchísimo lo fácil, o sea, es como que quieren no hacer nada, ganar mucho dinero, darle clics a 10 videos de YouTube y volverse ricos. Y digo, definitivamente, pues estamos en una era de, como dicen, la era de cristal o de la generación de cristal, que quieren todo fácil y todo rápido. Creo que sí, la tecnología y el internet han ayudado a que haya vehículos más inteligentes y más rápidos, pero eso no quiere decir que sean fáciles. Para mí es como, no sé, yo me puedo ir de aquí a la playa caminando, en bicicleta, en auto o en avión.
siempre ir en avión, ¿no es cierto? Yo creo que la era nueva de la tecnología, la inteligencia artificial que está saliendo es un avión, sin embargo no te saltas del proceso de ir un punto A a un punto B. Entonces la gente se quiere saltar el proceso, eso es lo que yo veo más en las personas. Siempre hay este proceso. Y claro, yo creo que el Internet lo que ha hecho, que es magnífico si lo sabes utilizar, pero si pasas del proceso, pero ha perdido esa creencia o ha puesto esa creencia de que lo puedes saltar. Así es. ¿No es cierto? Así es. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que más recomiendas a una persona cuando quiere empezar a invertir? Que ya se ha dado cuenta de esto que hemos conversado, de que está haciendo un trabajo, tal vez no es de la noche a la mañana mejorar su ser, este cambio, pero ¿qué crees o qué es lo que tú recomiendas? ¿Cuáles son los primeros pasos, los más firmes que tiene que hacer una persona? Porque también hay la creencia de o trabajo o invierto. No puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? O ¿qué has sentido tú? ¿Qué es lo que recomiendas de esas personas? Es que yo le digo a las personas, si no trabajas, ¿qué vas a invertir? ¿Ok? Tienes que generar capital para hacer inversiones. Hay muchas buenas oportunidades de inversiones, creo yo, incluso en el mundo digital. Hay que tener cuidado, incluso le digo a la gente, yo creo que el 50% de oportunidades digitales suelen ser pirámides, estafas, esquemas Ponzi. Pero sí hay un 50% de buenas oportunidades, sean presenciales, ¿no es cierto?, negocios, sean digitales. Yo creo que primero asesorarte, eso es algo muy importante, que te puedas asesorar con alguien que sepa de inversiones y finanzas. Así te pueda costar un poco una asesoría, es mucho mejor que te cueste un poco una asesoría a que te cueste mucho dinero hacer una mala inversión. Y eso tienes que entender muchísimo. La segunda, pues, es si te vas a asociar bien con quién te vas a asociar. He visto muchas personas que han hecho inversiones y por asociarse con personas tal vez que no han tenido inteligencia financiera o personas que no han hecho las cosas bien, pierden todo su dinero. A mí me pasó hace muchos años. Yo invertí en un bar-restaurante que había aquí en Quito y me mostraron los balances. Yo vi los balances y dije, pues los balances Funciona. se ven muy bien. O sea, lo que yo sabía era ver los balances. Fui en el bar-restaurante, había bastante movimiento de gente y dije, esto está muy bien. Pero como no me asocié con las personas correctas, con el tiempo comenzó a salir que dentro de los balances no habían puesto casi el 30% del costo de la construcción. Entonces comenzaron a aumentarse deudas del negocio y el negocio quebró y no recuperé nada e invertí casi $20,000, que los perdí al 100% y no recuperé absolutamente nada. ¿Y por qué? Que me di cuenta que a pesar de que yo sabía de balances financieros, no me di cuenta que tenía que analizar con quién yo me asociaba. Y ese yo creo que es el tip, uno de los tips más importantes si vas a asociarte con alguien es con quién te asocias. Pagar una asesoría financiera para mí yo creo que es algo muy, muy importante, porque un coaching financiero, porque definitivamente te vas a ahorrar dinero. O sea, pagar un coaching financiero o alguien que te guíe es ahorrarte dinero. Míralo siempre así, no, ay, no, es que si gasto más, invierto menos, es ahorrarte dinero. Para mí yo creo que son los dos tips más importantes, sea en un negocio tradicional, sea en un negocio digital, sea en una inversión en la bolsa de valores, es tener una buena asesoría y buen acompañamiento. O sea, no solo las ganas de las personas, porque hay personas que sí quieren invertir, pero, por ejemplo, ponerse un negocio físico y es porque yo hago el mejor pastel, porque yo hago la mejor artesanía o cosas así, ¿no es cierto? Sino más bien viene esa parte financiera que es fundamental. A la final el producto siempre va a tener su nicho de mercado, pero si no tienes el conocimiento, pues no vas Eso viene a caminar bien. mucho, incluso desde temas ya más globales que nadie de nosotros, ni en el colegio, Sé que hoy hay colegios y universidades que enseñan finanzas, emprendimiento, me encanta. He escuchado a algunas personas que, soy profe de emprendimiento en la universidad. En mi época nadie me enseñó ni inteligencia financiera, ni inteligencia emocional, ni emprendimiento, ni nada de eso absolutamente. Sin embargo, yo creo que ese también es mucho la base. O sea, puedes ser el mejor chef, pero si no tienes inteligencia emocional, inteligencia financiera y sabes manejar negocios, puedes quebrar. Puedes ser el mejor abogado y te pones un buffet, que si no tienes estas tres aristas, también vas a quebrar. Entonces, tienes que aprender habilidades blandas. Eso es muy importante al momento de ponerte un negocio. Por ejemplo, hay gente que me dice, me voy a poner un restaurante, pero a mí no me gusta vender. Entonces le digo, pues, entonces no te pongas un negocio, búscate un trabajo. Las ventas son una habilidad blanda que todo el mundo debería saber, todo el mundo. Si quieres tener más ingresos, requieres aprender a vender. Habilidad blanda muy importante. Inteligencia financiera, inteligencia emocional, porque las malas decisiones de inversiones vienen por emociones. Tienes que aprender, aparte de la venta, habilidades para tratar bien con el cliente. O sea, para mí las relaciones
son lo que más me ha llevado a crecer a nivel de negocios, las relaciones que tú puedas crear. O sea, hay gente que me dice, no, es que yo soy muy tímida. Le digo, súper, esa es una habilidad que tú puedes trabajar, aprender a crear relaciones, a prospectar personas. Entonces, eso es muy importante para mantener un negocio en crecimiento, habilidades blandas. Y también creo que parte del crecimiento es poder dirigir, delegar, porque no eres hábil para todo, eso creo que es súper importante, ¿no es cierto? Y dentro de las finanzas es igual, o sea, si alguien no puede vender, pues puede encontrar un sistema que le ayude a vender. Así es. Como dice la frase, todo se construye o se destruye por el liderazgo de la persona. Si tú vas a crear un equipo, que es lo que dice Robert Kiyosaki, tú tienes que crear un sistema y un equipo para que tu negocio sea escalable, sobre todo. Si no quieres ser el autoempleado toda la vida de tu negocio, el que vende, el que factura, el que carga, el que descarga, el que entrega, el que no entrega. La secretaria, el bodeguero, el guardia. ¿Qué pasa mucho? El gerente. Uno es todo prácticamente. Yo que trabajé en una mediana empresa, yo a veces prácticamente me metía a la fábrica cuando no había personal. O sea, a pesar de que era gerente, igual hacía a veces de secretaria, cuando faltaba la secretaria, recepcionista, de algo del camión faltaba, me tocaba. Entonces es justamente encontrar un fin, obviamente es un proceso de escalar tu negocio y eso viene de liderazgo, que es una habilidad que también la gente debe estudiar. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a John Maxwell, que es uno de mis autores favoritos de liderazgo, pero hay muchísimos libros de liderazgo para que si tú no vas a ser, ¿no es cierto?, el que vende, el que despacha, sepas cómo liderar un equipo que se quede contigo en el tiempo y te ayude a crecer. Y bueno, los sistemas, obviamente, que eso ya es un poquito más adentro, pero es crear un sistema que en un futuro, estés o no estés, pues tu negocio pueda seguir andando. Exacto. Ahora, Macla, ¿cómo ves tú la actitud de las personas? Creo que depende mucho de esto. Puedes tener muchos paradigmas, frenos, que tal vez no te das ni cuenta que lo has tenido, porque así funcionamos, ¿no es cierto? Pero llega un momento en la vida, yo creo, de todas las personas que le dicen, ¿toma la opción o no toma la opción? Y creo que eso se llama actitud. ¿Cómo ves tú esto dentro de las finanzas? Yo creo que es muy importante el por qué. Yo les voy a contar una historia que cuando comencé en el mundo del network, más o menos al año y medio, yo no había trabajado tanto el crecimiento personal. O sea, a mí me parecía muy raro que me decían que para los negocios había que tener crecimiento personal. Y yo decía como que, ¿qué le pasa a estos locos? O sea, en mi cabeza Sí, era... no tiene nada que ver. Nada ¿sí? que ver. O sea, yo era una persona mucho de actitud y de acción. Ya. Que sí me ayudó a tener resultados. O sea, a mí me llegó, de hecho, la actitud y ser muy accionable me llevó a facturar muchísimo más. Obviamente, sostener eso fue lo que me llevó a entender el mundo del crecimiento personal. Porque accionar y tener buena actitud, sí, para mí es una catapulta para accionar, para crecer y para dar los primeros pasos. Que tengas buena actitud, que sepas tomar oportunidades de negocio, que sepas crecer, que seas muy bueno en las ventas, ¿no es cierto? Porque las ventas son actitud también. Sin embargo, pues creo que es un primer paso para que puedas llegar a resultados, pero como un segundo paso, si no trabajas la parte interna, pues esos resultados pueden caer. Claro, chévere, chévere. Muchísimas gracias. Así que a poner énfasis en eso. Ahora cuéntanos, ¿cuáles crees que son los pasos que les puedes decir a nuestros espectadores? Los pasos de una persona que está con deuda, más o menos lo que te pasó a ti, pero ¿cómo podría ser una persona que está con deuda, tiene un trabajo, más o menos estamos estables ahora, en tiempos ya no hay pandemia, gracias a Dios, ya no ha habido paros. Entonces, ¿qué crees que debe hacer esa persona para ir haciendo el paso de un dependiente a ir generando más dinero? Porque hay varias oportunidades, pero ¿qué crees que se le puede recomendar? Hay muchas cosas. Uy, de verdad, aquí esto es un poquito que puede hacerlo corto o lo largo. Y es que primero sí tienes que tener claridad de dónde estás. Lo que pasa es que mucha gente tiene deudas, pero no sabe que tiene deudas. Dice, ay, tengo $10,000 en deudas. Y le digo, súper, saquemos todos tus estados bancarios, vamos a sacar todo desde el punto A a B, y se da cuenta o que tiene 20,000 o que estaba estresado porque pensaba que tenía 10,000 y ha tenido 5,000. Y es que el primer paso para mí es la claridad, entender cuál es tu punto A. Porque si tú quieres ir a un punto B, pero no sabes tu punto A, nunca vas a llegar. La segunda es entender cuál es tu punto B. Ok, quiero salir de deudas, mi meta es salir en 3 años, porque para mí es como coger un taxi y decirle, lléveme a donde sea. El taxi te va a decir, no, usted me tiene que decir a dónde le voy a llevar. Y si tú no sabes a dónde ir, pues nunca vas a llegar. Exacto. Sí, recortar gastos de hormiga, ¿no es cierto? Cosas que no te están funcionando. Sin embargo, yo sí creo que por más que uno recorte el café, ¿no es cierto? Como les decimos, no te tomes el café de $3 todos los días, recorta.
tienes que crear más fuentes de ingreso. La economía dice que hoy tú necesitas de 2 a 3 fuentes de ingreso diferentes para poder tener tranquilidad en esta economía. Y si tú tienes una sola fuente de ingreso, por más que recortes, va a ser muy difícil pagar las deudas. Tienes que aprender a buscar más oportunidades de negocio. Probablemente para buscar una oportunidad de negocio vas a tener que crear otra deuda, pero tienes que entender que hay diferencias entre deudas malas, que son las que ya tienes, las que no te están generando dinero, y crear una deuda buena para tener otra fuente de ingreso que te permita pagar la deuda buena y te comience a ayudar a pagar las deudas malas. Obviamente sin perder el enfoque en lo que te está dando, que puede ser tu trabajo tradicional en este momento, que te está ayudando por lo menos a sostenerte y pagar algo de las deudas. Crear más fuentes de ingreso, definitivamente eso es algo que yo aprendí y me ayudó muchísimo porque yo tenía una fuente de ingreso, ganaba muy bien, a lo que yo creía que era muy bien, pero quedarme sin esa fuente de ingreso prácticamente pues me llevó a un estrés financiero. Entonces, pregúntate, si hoy te quedas sin tu fuente principal de dinero, ¿cuánto tiempo puedes vivir? Y definitivamente, pues yo creo que sí, la creación de más fuentes de ingreso, trabajo interno, tener asesoría, evaluar cuál es tu punto A, entender cuál quieres que sea tu punto B, son algo que a mí me ayudó muchísimo en ese camino de arreglar mis finanzas. Wow, perfecto, qué bueno, porque les acabas de dar todo un resumen justamente de cómo sería el cambio, ¿no es cierto? Y creo que es tan importante porque yo promuevo lo mismo, si tú no sabes dónde estás, o sea, o ya llegaste o no sabes a dónde ir. Y yo pongo un ejemplo, si tú quieres ir a la playa, tienes que ver a qué playa, qué camino, qué vas a llevar, cuándo vas a salir, etcétera, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con nuestras finanzas. Qué importante, Macla, gracias por compartirnos eso. Ahora, cuéntanos, ya para terminar, aunque te vamos a invitar nuevamente, este espacio siempre está abierto, entonces, cuéntanos cómo te encuentran, qué haces, qué les puedes proveer a nuestros espectadores, qué te pueden preguntar, cuéntanos de eso. Bueno, soy coach financiera, me puedes encontrar en las redes como Macla Ruiz CH y mi intención es ayudar a la gente a crear nuevas fuentes de ingreso, pero esas nuevas fuentes de ingreso aprender a invertirlos a través de la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente es un mundo que la tecnología a mí me apasiona siempre y creo que todo el mundo está buscando algo con esto también, pero buscar las herramientas correctas de creación de fuentes de dinero y de inversiones a través de la inteligencia artificial. Mientras trabajas toda esta parte interna, el ser, estrategias financieras, darle un acompañamiento a la persona de verdad muy integral, que creo que es lo que la gente necesita. Entonces, pues ahí me encuentran en mis redes. Chévere, amigos, ya saben, así que pueden comunicarse con Macla, poner ahí sus inquietudes, escríbanos acá para alguna inquietud y cómo pueden ir haciendo este camino. Oye, yo creo que es súper importante para finalizar es el proceso que debemos seguir todos, ¿no es cierto? En toda nuestra vida siempre hay procesos y creo que el Internet ha tratado de quitarnos de esos procesos, pero creo que ahí no hemos cambiado todavía, ¿no? Necesitamos hacer ese proceso de dónde estoy a dónde quiero llegar. Y algo que acabas de decir que me encantó es disfrutarse el camino, porque mucha gente está enfocado solo en la meta, pero no se da cuenta que el camino a la playa es hermoso, que ves hermosos paisajes, que si te baja la llanta es una historia que contar, ¿no es cierto? En las finanzas pasa lo mismo. En el camino al llegar al éxito financiero va a haber muchas caídas y subidas constantemente, pero si te disfrutas del proceso, pues la meta va a ser mucho más fácil de llegar. Perfecto, mi querida Macla, muchísimas gracias por todo. Amigos, a poner ahí a trabajar en acción todo lo que nos ha comentado Macla, muchísimas gracias, pues ya saben, pueden preguntar. Y pues, oigan, pongan ahí un me gusta, un compartir, porque estoy seguro, sí o no, Macla, que debe haber alguna persona que está tratando de salir de este letargo, de este freno, y que de pronto no sabe por dónde, y este podcast le va a funcionar, porque ha habido información tan importante y que te puede llamar la atención y decir, hacer clic, y esto es lo que necesito. Y eso lo logramos con ese botoncito de compartir, de me gusta. Tal vez para ti es solo un botoncito, ¿no es cierto? Pero mucha gente va a estar muy agradecida y esa es una forma también de compartir. Así que muchísimas gracias, mi querida Macla. Gracias por este espacio. Programaremos un podcast, creo que varias sesiones para que nos puedas contar Hagámoslo. Chévere. Para ver si hacemos dinero ahí. Exacto, muchísimas gracias y pues comparte, dale me gusta y esto ya sabes que es el despertar de la riqueza. Nos vemos pronto.